El consejo de El la bruja. consejo El de la consejo bruja. de la bruja. Hola, muchas gracias por estarnos acompañando y escuchando el día de hoy. Esto es el Consejo de la Bruja y yo soy Alejandra Hanna Usabiaga. Yo soy mi es- Alejandra González. Y yo soy Mónica Rosales. Y como siempre, pues queremos compartir con ustedes nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones sobre cosas que les suceden a ustedes y les inquietan. Entonces, pues el día de hoy tenemos una preguntita, ¿cierto, Ale? Como siempre. Así es, nos llegó una pregunta. ¿Cómo puedes apoyar a un amigo que esté en una crisis y cuando le das consejos no los quiere seguir y solo quiere empeorar? Em, ok. Ok, Cuéntenme, ¿quién quiere arrancar? a ver, si quieren Bueno, arrancar. puedo decir algo yo. Sí, entiendo. Lo primero que querría decirte, a ti que nos escribiste, además de gracias por escribirnos, es, a veces la gente no quiere un consejo, a veces la gente necesita ser escuchada y me parece que una de las grandes atributos de la amistad es esa sensación de que la persona está simplemente ahí y está simplemente escuchándonos y no necesariamente nos quiere cambiar. A veces el consejo dentro de un problema suena a, qué barbaridad, no me gustas en este problema, te voy a cambiar porque no te puedo aguantar en problemas, ¿no? Entonces eso es lo primero que yo diría. Moni. Creo que siempre tenemos que entender que al final solamente es nuestra perspectiva. Por muy seguros que estemos de estar en lo correcto, porque a veces tenemos esa sensación de sabemos que yo estoy en lo correcto y esta persona está mal y su perspectiva es incorrecta, es su perspectiva, es lo Ujú. que esa persona puede ver, puede vivir en ese momento y es con lo que puede lidiar. Entonces, a veces, este consejo que tú le quieres dar ni siquiera llega a su mente ni puede ser procesado porque está en otro lugar muy diferente al tuyo. Entonces, lo primero que yo te diría que tal vez tengas que hacer es dejar de pensar que tu perspectiva es la correcta. A ver, yo lo primero que voy a decir es o sea, primero creo que eres una persona amorosa, preocupada por alguna persona a la que quieres y creo que eso es algo bien, bien importante y bien lindo. Desde mi experiencia, no hay una sola persona que quiera estar mal o que quiere estar más mal. Entonces, me parece que algo que está sucediendo con tu amigo o tu amiga, tu amigue, es que está en un proceso. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es cuando alguien está viviendo una ruptura amorosa y ves mal a esa persona y la ves una vez y te platica la historia y la ves una segunda vez y te vuelve a platicar la historia. Y obviamente a la décima vez tú dices, ya que cambie el discurso, pero, pero es importante porque es parte del duelo, es parte de su proceso, esta parte de volver a hablar y volver a hablar y volver a hablar, porque cuando nos recontamos, estamos encontrando elementos que antes no habíamos encontrado. Siempre que contamos la historia, encontramos algún elemento nuevo. La otra de las cosas, creo que coincido mucho en lo que decían Ale y Moni, es que nosotros normalmente damos los consejos desde nosotras, desde quien nosotros somos, pero lo que hay que hacer es acompañar a la persona a que pueda encontrar a darse sus propios consejos, porque también tiene que ver con el momento de vida. A lo mejor en ese momento de vida no tiene la energía para poder hacer lo que tú estás sugiriendo que haga. Entonces, cuando estamos mal y queremos salir de ahí, se hace con baby steps. O sea, pasitos muy chiquitos, no son brincos enormes los que hacemos.
hacemos pasitos chiquitos. O sea, si estoy muy mal y este, yo siempre les digo, cuando estamos muy mal, por favor, tres cosas, cuatro cosas son importantes. Báñate, lávate los dientes, come, y limpia un poquitito, Toma agua. recoge una cosa, toma agua. O sea, porque cuando estamos muy mal no tenemos energía ni siquiera para hacer eso. Ujú. Ajá. Y obviamente es un esfuerzo sobrehumano hacer eso, ¿eh? Entonces, sí, son pasitos chiquitos. No es que no quiera hacer, es que no está pudiendo. ¿Ok? Yo les quiero compartir una cosa muy personal. Ujú, Somos amigas desde hace 15 años. Más o Bueno, menos. ustedes más, Sí, pero las tres juntas, 15 años, más o sí, menos. sí. Y nos ha tocado transitar muchas cosas juntas. Una de las cosas que hemos transitado juntas fue mi divorcio. ujú, Y yo recuerdo perfectamente, y de las cosas más, de los recuerdos más bonitos que tengo, es que cuando llegué a avisarles que por fin, ya finalmente me había separado del papá de mis hijos, me acuerdo que las dos dijeron, por fin. Y yo me volteé y les dije, ¿cómo? ¿Desde cuándo saben? ¿Desde cuándo saben que me tengo que me tenía que divorciar? Desde hace mucho. Yo, ¿por qué no me habían dicho nada? Porque no era nuestro papel decirte nada al respecto. Era algo que tú no estabas lista para procesar y que tenías que procesar en tu tiempo. Y a mí me impresionó muchísimo ver que estas dos mujeres con las que había compartido muchísimos momentos de mi vida, anécdotas, viajes, muchas cosas, hemos compartido en estos años muchas cosas, buenas, malas, de todo, se habían guardado su opinión personal respecto a lo que yo tenía que hacer en mi vida. Y lo valoré muchísimo. Y me di cuenta, evidentemente, pues su formación profesional y a lo que se dedican, a ayudar a otras personas, a dar terapia a otras personas, pues evidentemente las hace mucho más respetuosas que el resto de las personas podemos ser. Pero a mí me quedó como eso muy grabado, como de no le intentes dar un consejo a alguien que no esté en ese punto de vida o que no sabe si ese es el consejo que esa persona tiene que recibir. A mí se los comparto porque, pues yo ahí conocí, fue una lección de la sabiduría de Misales, brutal y contundente. Entonces creo que a mí me dejó una lección muy grande que es a veces hay que guardarnos nuestro consejo, a veces. No en este programa, porque para eso estamos. Es que Yo- yo también pienso que cuando una persona está mal, de verdad lo que decía Ale, a veces lo que necesita es hablar, pero creo que lo que necesita es saber que estás ahí, Ujú. que te importa, que no importa lo que suceda, estás para esa persona. Y eso es lo que más reconforta. O sea, a veces un abrazo, a veces sentarte a ver una película con ella, a veces volver a escuchar la historia, a veces el mensajito nada más de cómo amaneciste. Es como el cariñito para el alma. Dentro de todo lo mal que estoy, hay alguien que siempre está para mí. Y Entonces, fíjate cómo considero, tanto en mis relaciones como con mis consultantes, que ujú, la clave es reconocer que al otro no lo define su circunstancia. O sea, al otro no lo define lo que le está pasando y le está costando trabajo superar, ¿no? ujú, Al otro lo que lo define es lo que siente, lo que está dentro de él. Considero que hay una pregunta muy clave, me la preguntaba el otro día una persona, me dice, ¿con qué pregunta tú comienzas? ¿Cómo te sientes? claro. Es que entonces si mi mamá dijo y entonces mi novio tornó y ¿cómo te sientes? Porque un poco retomando lo que Hanna decía, cuando hablamos en voz alta, gran parte de lo que queremos y necesitamos es aclararnos a nosotros mismos. Y me parece que una de las cosas que a los seres humanos les cuesta más trabajo aclarar es realmente cómo me siento, porque pues me define más como persona cómo me siento. Esto que está pasando, esto que está pasando se va a pasar, ¿no? Pero cómo me siento es la manera en la que reacciono a lo que está pasando, ¿no? Entonces, qué importante en una situación así, el sí me siento, escucho, y solo te pregunto, ¿y cómo te sientes?
Y creo que más allá de un consejo, de debes hacer esto, debes hacer el otro, eso sí me parece como un servicio, ¿no? O sea, no voy a decir una ayuda, porque no te estoy sacando del hoyo, pero te estoy haciendo un servicio, estoy poniéndome a tu disposición para quizás dar más claridad a ver lo que realmente está pasando, porque lo que te está pasando no es lo real, lo que te está pasando es lo real, ¿no? Lo que está pasando dentro de ti es lo que es importante y es real. Y que puedes a veces atender eso, ¿no? Claro, Siento que no puedo respirar, quieres un abrazo, siento que me ahogo, te traigo un vaso de agua, claro. a ver, dilo, a ver, llora, te traigo un Kleenex, o sea, atender a esa parte, Ujú. ese es tal vez mucho más significativo que el consejo. Claro, por supuesto. Y también la conciencia de que todas las personas enfrentamos nuestras circunstancias de diferente manera. Y lo que decía Sale me parece que es de lo más importante, no nos define, eso no nos define. Nosotros somos mucho más que nuestras circunstancias, mucho más que nuestros problemas, mucho más que el momento que estamos viviendo. Y si tú estás con tu amiga y te preocupa tu amigo, tu amiga, tu amigue, es porque es mucho más que lo que está viviendo el día de hoy. Si no, ni siquiera hubieras escrito esa pregunta. O sea, quédate en eso, quédate en lo que sí es para ti esa persona, lo que significa para ti esa persona. Eh, Muchas veces no te queda de otra más que decir, me duele lo que te duele, me duele verte mal, me duele muchísimo y me gustaría poder hacer cosas. Y creo que eso de verdad acompaña. Y cómo es tan importante también que sea desde la aceptación, ¿no? Porque pues a veces no nos damos cuenta que estamos rechazando la circunstancia de la persona, le mostramos el rechazo, pero como la circunstancia no define a la persona, la persona toma ese rechazo personal. Ah, Claro. o sea, y entonces encuentro una y otra vez, e incluso tal vez a mí me ha pasado más de una vez, que la gente me dice, ¿por qué ya no me cuentas? Porque siempre que te cuento algo, siento que no tengo permiso para estar enojado, siento que no tengo permiso para sentirme vencido, porque siempre quieres que sea fuerte, o porque crees que siempre necesito algo, o porque, ¿no? Entonces, es increíble cómo muchas veces al mostrar rechazo a lo que le está pasando al otro, en realidad lo estamos rechazando a él. Claro. Y o sea, vaya, eso va a definir la relación entre ustedes, más allá de la circunstancia y el consejo, la relación entre ustedes, ¿no? Y si recordamos esta parte que están diciendo, que no eres esto que te está pasando en este momento, sabemos que la persona ha tenido sus propios momentos de más sabiduría y de más entereza. Puedes ayudar y llevar a la persona a ese momento. Oye, Mónica, ¿qué te diría la Mónica de hace un año? Yo hace un año te veía súper bien. ¿Qué te diría ahorita la Mónica de hace un año? ¿No? Claro. Y entonces ayudas a la persona que ella misma se dé el consejo, porque muchas veces el consejo está en nosotros. Es lo que a veces sucede cuando vamos a terapia, que llegamos y a la hora de estar hablando, empezamos a hablar y empezamos a decirlo en voz alta y de repente te encuentras tú ahí mismo dándote respuesta a ciertas cosas, ¿no? Que a veces puedes validar durante la sesión o darle foco, darle más congruencia, pero tú mismo te encuentras dándote respuesta. Entonces, tú como amigo puedes acompañar a la persona a ir a contactar con su propia sabiduría, que no la siente ahorita, pero está ahí en su vida, en su historia, en otro momento y en otra situación. Entonces, eso que dices está muy lindo. Yo creo que sí, hay que preguntarle a la persona qué necesita de nosotros. O sea, como que siempre asumimos lo que la otra persona necesita. Y si nos damos la posibilidad de preguntar, seguramente o no sabe o sí te va a decir qué es lo que necesita. Necesito que estés aquí, necesito que me escuches, necesito que me regañes, necesito que me acompañes, necesito que cuides mis plantas, te va a decir qué necesita de ti. Entonces también preguntar qué es lo que la persona necesita, ¿no? Y tener la claridad de pensamiento. Yo les voy a compartir algo personal. Mi mami en un momento de su vida, este, le acompañó una depresión como importante.
Y entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté, ¿qué necesitas, mami? Se me quedó viendo y me dijo, que te vayas y desaparezcas. Ya, no quiero saber nada más. Y claro, era la depresión hablando, ¿no? Y entonces cuando dices, no, no, no te voy a dejar sola, o sea, no, no, esa es la depresión, esa no eres tú, porque yo te conozco y yo sé que tú nunca me dirías algo así, ¿no? Entonces también tener esa claridad, ¿no? Y creo que ahí acabas de decir algo en lo que encierras mucho, ¿no? Y es, te conozco. Es decir, la pregunta es muy clara. A un amigo es una persona a la que conoces. Y creo que ese es un superpoder con otra persona. Conocer al otro es un superpoder. Y el nivel de intimidad que dos personas pueden tener cuando se conocen, que creo que nosotras somos un claro ejemplo. Yo, así como han tenido experiencias que contar, yo les podría contar que hace ya unos años, como 9 quizás, eh, yo terminé con una pareja y tenía 5 años con esa pareja y era muy complicado, no me voy a ir a los detalles, pero fue muy duro y además era increíblemente coincidente que yo terminé con esta pareja en un coche en el tráfico mientras íbamos a un lugar y después de dejarla, yo ya había quedado de cenar con estas dos mujeres que tienen ustedes en cámara y me acuerdo muy bien que entré al departamento de Mónica en ese entonces, entré al departamento de Mónica, hecho un mar de lágrimas y esta sensación de intimidad y conocimiento, no me preguntaron qué te pasa. Fue como súper natural que Mónica ya estaba poniendo un vaso de agua sobre la mesa y yo entré, estaba empapada porque era tiempo de lluvias y hacía muchísimo frío además. No, no era tiempo de lluvias, era diciembre, pero había llovido. Y entonces me acuerdo muy bien que entré por la puerta y Hannah me fue como quitando la chamarra, me dio un abrazo, lloré, lloré. Ya que dejé de llorar, entonces les empecé a contar. Y ellas ya sabían, ¿no? Un poco lo que decía Mónica hace un rato. Es decir, qué delicioso es el conocimiento de la otra persona, porque tú estás frente a esa persona y por conocerlo y sabes o qué está sintiendo porque lo reconoces, o sabes, pues a veces que necesita, a veces no necesitas preguntarlo, aunque siempre hay que preguntarlo, creo yo, y también sabes un poco lo que Mónica dice, con qué recursos cuenta para salir antes de eso y sabes y reconoces que lo que tú más puedes entregar es ese momento íntimo del conocimiento, ¿no? Porque cuando hay conocimiento hay confianza. Si te conozco, es mucho más fácil que confíe en ti. Entonces, suéltate, relájate. O sea, el conocimiento nos da la sensación de que podemos relajarnos, ¿no? Y nos da la posibilidad de, un poco lo que dices, no perder el foco de con quién estoy hablando. No, tampoco me voy a ir por, esta en este momento es una divorciada, en este momento es una viuda, en este momento es, no, en este momento es la misma persona que yo conozco. Y no puedo perder de foco que estoy con esa persona que yo conozco, ¿no? Y Facundo Cabral tiene una frase muy bonita. Facundo decía, porque si tú crees en mí, entonces nunca seré olvidado. Es decir, si tú crees en mi máximo potencial, entonces este potencial jamás se va a olvidar, jamás se va a perder. Es como si yo hubiese un testigo de quién soy yo realmente, ¿no? Y eso es muy valioso para cuando hay una crisis. Eh, Por supuesto. yo no sé, pero creo que a veces nos dan miedo las emociones del otro. Ujú, A veces nos da miedo el enojo de la otra persona, nos da miedo la tristeza, nos dan miedo las lágrimas de la ujú. otra persona. Entonces, a lo mejor esta necesidad que estás teniendo tú de que tu persona querida esté ya en un buen lugar, tiene más que ver contigo y con el miedo que te dan sus emociones que con la misma persona. Y también quiero tocar un punto que sí me parece muy importante. Cuando alguien está muy mal, creo que sí hay focos rojos en donde sí hay que actuar. Cuando hay pensamientos suicidas constantes, cuando
hay una desesperanza enorme cuando tal. Creo que sí es momento de actuar vamos, aunque la otra persona no quiera, ¿no? O sea, el saber que probablemente sí tiene que acercarse a algún profesional de la salud, o bien que tú puedas hablar y decir con los familiares, oye, aquí hay peligro, hay que poner atención entre todos, o sea, como en esas cositas, sí, sí voy a decir, hay que también ser sensatos, pero sin tenerle miedo a las emociones, ¿ok? O sea, tampoco hay que tenerle miedo a las lágrimas, más bien pregúntate de qué hablan esas lágrimas, de qué habla el enojo, de qué habla la tristeza, de qué habla la emoción que está viviendo tu ser querido. Es como un poco entender que a veces el mejor consejo es una acción. Así es, así No, es. no, no es un consejo, sino es una acción. No, no, no sé qué decirle, voy a hacer algo. Y lo que voy a hacer es hablar a un psiquiatra, decirle a su mamá, ¿no? O sea, y eso es muy valioso. Esto es un hacer por el otro, es muy profundo hacer por el otro. Claro, así es, así es. Pues muchas gracias por habernos mandado esta pregunta. Nos encanta poder colaborar. Esperamos haberte dado un pedacito de sabiduría para que puedas acercarte de una mejor manera, para que lo puedas manejar de una mejor manera. Esperamos sus comentarios, esperamos que les sea útil. Compartan este podcast con alguien que ustedes crean que esta respuesta le pueda ser útil, puede ayudar en su vida. Si buscan ayuda profesional, yo les voy a súper recomendar a Hanna Usabiaga y a Alejandra González Chávez. Las dos dan en verdad un servicio excelente. Las dos han sido además de ser mis amigas, en algún momento han sido mis terapeutas. Me han acompañado en procesos importantes de mi vida y creo que es importante saber si vas a buscar un profesional, a quién te estás acercando. Entonces, que averigües y que sepas que te estás acercando a la mejor persona posible y yo por eso las súper recomiendo. Y bueno, pues vamos a invitarlos a que nos manden más preguntas y más cartas, ¿no? Por Ok. favor, porque sin su participación, la verdad, esto no funciona. No tenemos tema, siempre tenemos tema de conversación, pero no tendría sentido esta conversación. No, Las tendríamos en cafecito, nada más. Nos falta nada más. Cerramos con una pregunta. Ale, ¿nos tienes una pregunta para el día de hoy? sí, completa la frase. En la vida lo más importante es, Hanna, Mis conexiones, en todos los niveles, ¿eh? Desde las espirituales hasta las muy terrenas, todas. Mi respuesta va a ser, en la vida lo más importante es vivirla en pleno, vivirla viviéndola, que te sepa la vida. mi respuesta va a ser, en la vida lo más importante es saber qué es lo importante. Bye, chicas, nos vemos la próxima Bye, semana. nos vemos la próxima. Gracias.